dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los 2 domingos anteriores hablamos cómo nuestro Señor Jesucristo es ese consejero admirable, y el domingo pasado cómo es el Dios fuerte. Hoy nos corresponde acercarnos a esta expresión o este nombre de nuestro Señor, que es Padre eterno. Y vamos a acercarnos a la palabra para aprender al respecto. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos que la dirección de tu Espíritu nos lleve a entender tu palabra, a tomarla, Señor, como esa palabra de gozo y esperanza que anima, que alegra nuestra vida, pero que nos lleva sobre todo a la entrega y servicio a ti. Habla pues a nuestros corazones, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. No sé ustedes, pero yo he leído muchas veces este versículo de Isaías 9:6 y siempre me ha llamado la atención esta expresión de Padre eterno. Y creo que con la eternidad de nuestro Señor Jesucristo no debemos o no debiésemos tener ningún problema. Creo que Juan capítulo 1 lo afirma, lo explica de una forma muy categórica, de que nuestro Señor es eterno, eternamente ha existido con el Padre, eternamente es Dios. Sin embargo, el que Isaías, hablando proféticamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, le atribuya el término Padre, eso es algo que a mí me ha llamado la atención. Porque tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento acerca de Dios, por la revelación de la palabra, que nuestro Dios, siendo uno, se manifiesta, se muestra en 3 personas. Y tenemos muy bien especificado en nuestra mente, en nuestro conocimiento, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Padre, inmediatamente vamos a la primera persona de la Trinidad. Sin embargo, aquí Isaías, de una forma profética, le llama Padre a la segunda persona de la Trinidad. Le llama Padre eterno al Hijo. Y esto debe llamar nuestra atención. Si hablamos acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual desde hace un momento queda totalmente demostrada ahí en Juan capítulo 1. Y esta es una palabra, esta es una porción de la Escritura preciosa. Una palabra que debe acercarnos a nuestro Señor con una convicción, con una fe, con una esperanza ciertísima del poder, de la gloria, pero también de la humildad de nuestro Señor, quien, siendo igual a Dios, no tuvo esto como cosa que aferrarse, sino que despojándose. Esto tenemos que considerarlo. Él se despojó a sí mismo de su gloria para ser como uno de nosotros. Sin embargo, Juan nos habla de nuestro Señor Jesucristo, llamándole el verbo, la palabra, poniendo esta expresión como aquella labor, aquello que el Señor es desde la eternidad, el cumplimiento, el quehacer, la acción, el mensaje, la profecía de nuestro Padre Dios para todos y cada uno de nosotros. Y ese verbo, esa palabra, dice, ha sido eternamente con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y continuamos viendo ahí en el Evangelio de Juan en los primeros versículos y nos dice que Él desde el principio está con Dios, y aún le atribuye Juan a nuestro Señor la obra de creación. Que cuando nosotros vamos a Génesis y leemos Génesis capítulo 1 y vemos toda la obra de la creación, inmediatamente pensamos en Dios Padre como creador, quien abre su boca, expresa palabra y las cosas suceden. Y aquí es donde empieza el misterio de la Trinidad. Cómo la palabra de Dios, que nuestras Biblias traducen como verbo, es precisamente responsable, y dice el versículo 3, por Él las cosas fueron hechas. No solamente hechas, sino que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Le atribuye a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al verbo encarnado, la capacidad creadora. Y Él se despojó de toda esta gloria. El versículo 4 nos dice que en Él estaba la vida.
Y otra vez, cuando regresamos al Génesis, sabemos que el ser humano cobró aliento de vida por el soplo de Dios. Y dice Juan, en él estaba la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Y de nuevo digo, no tenemos por qué dudar de la eternidad de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo ha existido eternamente. Él es Dios. Pero quiero que nos enfoquemos por qué Isaías le llama Padre. Y aquí tenemos que adentrarnos un poquito, escudriñar las Escrituras para entender a qué se refiere Isaías cuando le llama Padre eterno a la persona o a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar tendría que decir que la palabra que utiliza Isaías no es la misma palabra que se utiliza para hablar de Dios como Padre. La palabra Padre en hebreo solamente tiene dos letras y se pronunciaría algo así como Ab. Una A y una B en nuestro castellano con nuestras letras. Esta palabra habla de Dios, del absoluto Dios como Padre, el Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Cuando Isaías escribe que nuestro Señor Jesucristo proféticamente es Dios fuerte, es Padre eterno, no le dice Ab, usa una palabra semejante, una palabra derivada y le dice Abi. Y bueno, nosotros aquí tenemos a nuestra hermana Abigail y todo el mundo le decimos Abi. ¿Sabes que la palabra Abi significa padre? Y Abi es la palabra padre en un sentido, quiero explicarlo de la mejor manera, de que esa persona se ha ganado el derecho de ser padre. No necesariamente lo es, pero se ha ganado el derecho de ser padre. Es visto como padre por el respeto que le tenemos. Es considerado como padre por la enseñanza que de él hemos recibido. Si quisiéramos ejemplificarlo de alguna manera, diríamos que tenemos cada uno de nosotros un padre terrenal por el cual fuimos engendrados, vamos a decirlo así. Y si alguno de nosotros hubiese perdido su padre muy en la infancia o nunca lo hubiese conocido y hubiera tenido un padre que lo hubiese criado, que hubiese cuidado de él, bueno, el primero sería Ab, el padre que engendra, y el segundo sería el Abi, el padre que se ha ganado el derecho de ser llamado de esa forma. A esto se refiere Isaías. Él dice que nuestro Señor Jesucristo tiene el derecho, se ha ganado el derecho de que cada uno de nosotros lo reconozcamos, lo amemos y lo respetemos como si fuese nuestro Padre. Y bueno, lo es, puesto que Él es Dios. Y vamos a verlo con algunos ejemplos en la palabra. Hay en Job capítulo 38. Job capítulo 38, bueno, conocemos un poco acerca de Job. Job empieza a discutir, llega un momento en que ya no discute con sus amigos, ya no discute con aquellos que están diciéndole que él es el que ha pecado y que por eso toda la desgracia ha venido sobre de él, sino aún se atreve a entrevistarse con Dios directamente y Dios le habla y trata de el Señor de hacerle ver a Job que la autoridad, la supremacía, el derecho lo tiene solamente Dios. Y hay una expresión que nuestro Dios usa para hablarle a Job. Y le dice ahí en el capítulo 38, versículo 28, tiene la lluvia padre. Aquí no usan la palabra Ab, no, porque la lluvia no tiene padre. Sin embargo, dice el Señor, yo soy el Abi de la lluvia. Es decir, aquel que tiene el derecho, ¿por qué? Porque manda, porque gobierna, porque la forma, porque Él es el que hace la lluvia. Y de esta forma le está diciendo el Señor a Job que Él es el que tiene el derecho sobre toda la creación y que hace lo que mejor le parece, porque simplemente sus pensamientos y su voluntad es santa. Tenemos que ver entonces que aquí la palabra Abi se refiere al originador, aquel de quien se origina la lluvia es el poder, la palabra y el quehacer de Dios. Llueve porque Dios así lo ha determinado. Y Dios mismo utiliza esa expresión de Abi para decir que Él es el padre de la lluvia. ¿Por qué? Porque Él ha sido, el origen de esa lluvia es Dios mismo. Cuando Isaías nos dice que nuestro Señor Jesucristo es Padre eterno, habla
hacia nosotros, porque es nuestro Padre eterno, del origen que tenemos en Él. Y no podemos olvidarnos nunca de que este origen no solamente está en la creación, no solamente porque por Él fueron hechas todas las cosas y porque de Él viene la vida que tenemos, sino por nuestro nuevo nacimiento. Él es nuestro Padre eterno porque nos ha vuelto a engendrar, es decir, de Él procedemos para ser ahora llamados hijos del Dios verdadero. Es el Señor Jesucristo quien con su sangre derramada en la cruz del Calvario ha permitido, ha originado que tú y yo podamos nacer de nuevo, y por ello tiene el derecho de ser llamado Abí, eterno. En segundo lugar, la palabra Abí también se utiliza en una forma de respeto hacia tres personajes importantísimos en el Antiguo Testamento. Se les llama Abís a los sacerdotes, se les llama Abís a los profetas y se les llama Abís a los reyes. Y hay ejemplos bíblicos de ello. Ahí en Jueces, capítulo 17, se nos habla de un varón llamado Micaía o Micaía, que, bueno, no es un buen ejemplo a seguir lo que este hombre hacía. Lo que yo entiendo cuando leo la historia de Micaía es que este hombre tenía un profundo deseo de satisfacer su necesidad espiritual. Lo hizo de una forma equivocada, buscó hacer imágenes de talla y se formó pues una especie de panteón, de lugar de adoración que no era la adoración a Dios vivo y verdadero. Sin embargo, Dios muestra su misericordia para con Micaía, y creo yo, y esto es muy mi interpretación, no es de la Biblia, que el Señor en esa misericordia de ver el corazón de que este hombre lo que buscaba era Dios y que lo buscó de una manera incorrecta, le envía, dice la palabra, un sacerdote. Este sacerdote llega ahí para estar con Micaía, le empieza a enseñar, empieza a hablar con él, le empieza a mostrar las verdades de Dios, y Micaía queda tan emocionado, tan entusiasmado, que le dice ahí en el versículo 10 a este sacerdote: quédate en mi casa y serás para mí Abí, padre y sacerdote. ¿Por qué le llama padre? Por el respeto de la investidura sacerdotal de este hombre. Sigo adelante y hablamos de sacerdotes, de profetas. Segunda de Reyes, capítulo 6. Eliseo se encuentra en una situación difícil, aunque él no está nada preocupado. Viene todo el ejército asirio, rodea la ciudad. Este pasaje me recuerda mucho a mi hermano René, porque le gusta mucho este pasaje a mi hermano René. Y está rodeada, sitiada la ciudad, llena del ejército enemigo, pero el profeta Eliseo está bien despreocupado, porque él sabe que los ejércitos del Señor son innumerablemente más grandes. No voy a hacer muy larga esta narración, pero Dios, ¿cómo lo resuelve? Dice la palabra que Eliseo sale a enfrentar a los ejércitos y todo el ejército enemigo queda cegado. Quedan ciegos, todo el ejército queda ciego. Y como están ciegos y no sabían para dónde andar, pues entonces los empieza a guiar. Dice: a ver, vénganse, síganme, vengan, vamos. Y los lleva hasta Samaria. Recordemos que Samaria en esta época es el centro del reinado del norte. Es decir, el rey de Israel, no de Judá y de Benjamín, se encuentra con el trono puesto en la ciudad de Samaria. Y llega el profeta con todos los enemigos ciegos y los lleva hasta la puerta de la ciudad de Samaria, y en la narrativa ahí en Segunda de Reyes capítulo 6 nos dice que sale el rey, y pues le ha de haber llamado mucho la atención al rey ver a todos los enemigos ahí enfrente, y ahí delante de ellos los ojos de los enemigos son abiertos y se dan cuenta que ya no están sitiando la ciudad, sino que ahora ellos están en una posición de desventaja porque están rodeados ahora del pueblo de Israel. Y en esa situación, el rey de Israel le dice a Eliseo: los mataré, Abí mío, y le llama padre al profeta por la investidura que tiene como profeta de Dios, como rey. Primero Samuel, capítulo 24, nos narra
cuando David se acerca a Saúl estando Saúl dormido en la cueva. ¿Te recuerdas de esto? Espero que sean muy buenos lectores de su Biblia. Y estando el rey Saúl dormidito en la cueva, en un recinto, se acerca a David, entra hasta donde está Saúl y tiene la oportunidad de acabar con el enemigo, porque Saúl era su enemigo y lo buscaba para matarlo, pero no lo hace. Dice, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Pero para mostrarle a Saúl la buena voluntad que tiene para con él, va y corta un trozo de la manga de la ropa, del ropaje del rey, y se lo lleva. Cuando se presenta delante de Saúl, y estoy en el versículo 11 de Samuel 24, le dice, mira, Abi mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Y otra vez, porque David, ya ungido rey, porque ya había sido ungido, ahora le llama padre, Abi, al rey Saúl, porque reconoce la investidura real que todavía tiene Saúl como ungido de Dios. Me regreso a la persona de nuestro Señor Jesucristo y conocemos que los oficios de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación precisamente se resumen en los tres que acabo de mencionar. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, es profeta y es rey. Es sacerdote porque Él ha ofrecido, y era la labor suprema del sacerdocio, el sacrificio perfecto por el perdón de su pueblo. Se convirtió no solo en el que presentó el sacrificio perfecto, sino que Él mismo se hizo sacrificio perfecto. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, nos lo dice Hebreos. Y por su investidura es digno de ser llamado Abi. Nuestro Señor Jesucristo es profeta, no solamente porque la profecía tiene que ver con traer la palabra de Dios y llevarla hasta el oído del pueblo, sino otra vez de manera perfecta el Señor es el profeta, el ungido de Dios, porque no ha traído solamente palabra, sino que Él mismo, siendo la palabra de Dios, Juan capítulo 1, se hizo carne. ¿Para qué? Para que la palabra llegara de forma directa al pueblo. Y el Señor es el gran profeta, y por su investidura es digno de ser llamado Padre. Abi nuestro. Nuestro Señor Jesucristo es rey, y bueno, yo creo que no tendríamos ni que profundizar en que nuestro Señor es rey, no solamente rey, Él es rey de reyes. Y si David a Saúl, con todos los errores, pecados y barbaridades que hizo Saúl, por su investidura, por la unción de Dios sobre de él, le llama padre por ser rey, cuánto más nosotros al Rey de Reyes, que le debemos la vida y la salvación, no hemos de llamarle nuestro Padre. Nuestro Señor, por su triple oficio, profeta, sacerdote y rey, es verdaderamente Padre eterno. Hay una expresión más, y con esta quiero terminar, una expresión de amor, una expresión de cariño. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Y voy a leer los primeros 4 versículos. Es una palabra fuerte, pero entendamos lo que nuestro Dios está diciendo a través del profeta Jeremías a su pueblo. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía.
y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Pero lee conmigo el versículo 4, por favor. A lo menos desde ahora no me llamarás a mi Padre mío, guiador de mi juventud. Y aunque esta palabra es fuerte, muy fuerte, de Dios hablándole a su pueblo, vemos la gracia de Dios. Porque aun cuando el pueblo ha fallado, se ha ido tras otros dioses y por ello el Señor le llama prostitución y le llama que es una ramera, le dice: regresa a mí y vas a ser perdonado. Regresa a mí como pueblo y el perdón viene sobre de ti. ¿Para qué? El versículo 4 nos habla de que esa palabra de cariño para el esposo amado, el esposo perdonador, esta mujer tendría que llamarle, dice, Abi mío, Padre mío. Y hermanos, si revisamos nuestra propia vida, nosotros somos como Israel. No caminamos como ovejas siempre a la voz de nuestro Señor. Más de una vez fuimos lejos del camino y el amor de Dios nos ha atraído. Más aún sabemos que el Señor viene y viene en breve y viene a buscar a su iglesia y la llama para sí su esposa. Una esposa que en principio fue imperfecta, una esposa que en principio caminó por lugares ajenos, una esposa que aún se fue con dioses ajenos, hombres ajenos, y que más de una vez le faltó a su Señor. Sin embargo, Jesucristo mismo, con su muerte en la cruz, la ha perfeccionado. La iglesia, la esposa que el Señor viene a buscar sin mancha y sin arruga, no es porque nosotros seamos muy buenos para lavar y planchar, es porque el Señor ha hecho que su iglesia sea perfecta porque ha sido lavada con su sangre. Y si este hombre que perdona a la mujer que le ha faltado es o tiene el derecho de ser llamado Padre mío, no lo tendrá el gran esposo que viene a buscarnos a nosotros, iglesia, que somos llamados a ser la esposa del Señor. Por ello podemos decirle a nuestro Señor Jesucristo, Padre mío. Y podemos entender por qué Isaías, en una frase tan corta, en una expresión tan pequeña que es Abi-ad, Padre mío, habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora, de sus oficios salvíficos para cada uno de nosotros y sobre todo del gran amor con que nos ha amado desde una forma eterna. Con su entrega y pasión por nosotros se ha ganado todo el derecho de que por respeto, por amor, por gratitud, por admiración, nosotros le llamemos Abi-ad. Señor, tú eres Padre mío. Estemos de pie para orar. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por tu palabra, porque nos das entendimiento, Señor. Sabemos que tú, nuestro Padre Celestial, eres el Dios Todopoderoso y que te debemos toda honra, gloria y alabanza. Pero también, Señor, habemos de entender que en la entrega de tu Hijo, en su despojarse de gloria, en su encarnarse, Señor, celebración que hacemos cada año, al recordar tu nacimiento precioso, tu nacimiento milagroso, pero sobre todo, Señor, ese nacimiento salvífico. Podemos verte y aún ahí asomarnos a ese lugar donde no tenías dónde reposar y fuiste puesto en medio de los animales, y ahí observarte como nuestro Padre. No eres una criatura indefensa, eres el Señor eterno, que por voluntad se ha encarnado y por amor se ha entregado, que ha cumplido de forma perfecta aquello para lo cual fuiste enviado, y que tú tomaste, Señor Jesús, la responsabilidad, el honor, y en amor y gracia la entrega hacia nosotros.
Por ello te reconocemos, como lo hizo tu profeta en la antigüedad, como nuestro Padre. Señor, tú mereces honra, gloria y alabanza. Tú eres Dios. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.